Muy bien, en este momento pasamos a la conferencia de teología y durante toda la semana vamos a llevar este orden, ¿verdad? Tener primero la conferencia de formación espiritual, luego la conferencia. Durante toda la semana, después del almuerzo, vamos a tener talleres a la tarde, de 2 a 4. Vamos a tener 3 talleres relacionados con las diferentes temáticas. Un taller que tiene que ver con formación espiritual, otro con teología, otro con misiones. Nosotros pedimos las inscripciones con anticipación porque en parte eso nos ayuda a tener la idea de cuántas personas estarían asistiendo a cada taller y poder planificar los espacios, ya que somos muchos, gracias a Dios. Para los hermanos que recién hoy se inscribieron, lo más seguro es que no va a haber lugar en los talleres del aula Paulino Williams o en el edificio Núñez porque los espacios son más pequeños, pero aquí el taller que se va a dar en la capilla sí va a haber espacio. Así que, hermanos, si usted se inscribió el día de hoy, venga con toda libertad a la capilla en ese horario de talleres. Después les vamos a anunciar qué taller se va a dar en cada espacio, ¿verdad? Pero el taller que se va a dar en la capilla, los hermanos que se inscribieron el día de hoy, vengan aquí, están bienvenidos. Muy bien. Quiero comentarles, hermanos, que nosotros tenemos preparado un material con los contenidos o la esencia de las plenarias y de los talleres. Y nosotros hemos tenido un equipo de estudiantes, un equipo editorial, diría yo, que trabajaron largas horas para tener todo esto en una presentación tipo libro. Y los chicos estuvieron trabajando hasta muy tarde anoche y todo está listo y ese material está en fotocopiadora y la hermana de la fotocopiadora, Cecia, con unos voluntarios estudiantes están trabajando a toda máquina para tener la mayor cantidad de materiales disponibles lo antes posible. Si alguien desea conseguir ese material, puede pasar después del mediodía a la fotocopiadora y ella va a tener ya bastantes juegos listos para que usted pueda adquirir su copia. Y si no, a partir de mañana nosotros vamos a tener en venta aquí en la puerta de la capilla los materiales. Quiero decirles que es un libro de unos 100 páginas, creo yo, y nosotros, gracias a Dios, un amigo de todos ustedes ha dado una ofrenda para subsidiar el material para que todos puedan tener su copia en 10 quetzales. Así que es un material realmente bueno, una presentación linda y todos pueden conseguir su copia en 10 quetzales. Así que entendemos para las conferencias realmente sería importante tener material a la mano para tomar apuntes, para tomar notas. Y queremos decirles que a partir de esta tarde y mañana seguro vamos a tener copias para que todo el mundo que desea pueda tener. Muy bien, quiero en este momento presentar a Jules Martínez, nuestro conferencista para esta conferencia de teología. Jules es puertorriqueño, está casado con Ana Molina y ellos tienen 2 hijos, Jules, el segundo sería, y Jared. Jules hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, luego viajó a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, donde estudió su maestría de divinidades y también su PhD en estudios teológicos con énfasis en teología sistemática en el seminario Trinity. Jules ha servido como pastor durante 10 años y ha enseñado clases de teología en varios seminarios y para nosotros realmente es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, ¿qué tal si recibimos a Jules con un aplauso? Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí. Se le olvidó mencionar que también me gusta el café, el baloncesto y el ajedrez.
Estamos honrados por estar aquí. Mi familia llega el día de mañana. Pero yo vine al Señor a conocer a Jesús cuando estaba terminando mi escuela superior, yendo casi a la universidad. Y fui el primero en mi familia que comenzó a caminar este camino de fe. Y luego vimos como prontamente, 2 años después, mi hermano vino al Señor, mi mamá vino al Señor, mi abuelo vino al Señor. Mi abuelo se bautizó a los 70 y pico de años. Vimos gran parte de mi familia venir al Señor. Entonces, cuando tratamos y elaboramos sobre el significado práctico, relevante, profundo y poderoso del Evangelio, lo estamos haciendo como uno que se une a los evangelistas, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto que ha sido hecho entre nosotros, la actividad del Dios Trino revelado en Jesucristo. La conferencia de esta mañana es titulada Jesús en América Latina y estamos haciendo un acercamiento teológico, cristológico a la persona de Jesús. Vamos a estar definiendo lo que eso significa, pero quisiera comenzar recordando una historia. La autora mexicana Isabel Allende, en su obra Eva Luna, nos presenta a un personaje de una mujer madre que, según dice la historia que ella cuenta, el oficio de ella era contar cuentos. Ella iba por los pueblos vendiendo historias a la gente y en particular ella vendía palabras para crear nuevas historias, nuevas memorias. Y dice que un día, mediodía de agosto, ella ve a un hombre que venía cansado con una arma en el brazo, cubierto de polvo de lugares distantes, y cuando se detuvo ella notó que tenía un olor a tristeza y se dio cuenta que el hombre venía de la guerra. ¿Tú eres la que cuenta cuentos?, le preguntó él. Entonces ella comienza a construir una historia para el soldado, quien estaba tan cansado de vivir su vida que estaba rodeado por el olor de tristeza. Y cuenta que ella entonces se le ocurrió darle y recontarle un pasado memorable y un destino honorable. Entonces el soldado recuperaría nuevas memorias, una identidad, una esperanza. Pero en ese esfuerzo la mujer se dio cuenta que sus memorias y las del soldado se comenzaron a mezclar. Cuando yo miro una historia como esta, nosotros realmente, cuando contamos nuestra historia de vida, cuando tú piensas en tu propia vida, yo en la mía, cuando pensamos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, hacemos sentido de la vida contando historias. Nosotros tenemos testimonios, hacemos historia de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que quizás nosotros esperamos que va a suceder. Cuando nos acercamos a la Escritura, principalmente estamos respondiendo a la historia de lo que Dios está haciendo en el mundo para recrear, reconciliar todas las cosas a través de Jesucristo, su Hijo amado, en el poder del Espíritu. Somos invitados a caminar otra historia, somos invitados a releer lo que ha pasado en nuestra historia, en el pasado, a través de los lentes de la esperanza, de lo que Jesucristo hace cuando se encuentra con gente y las recrea, las hace de nuevo, para que puedan ser, en efecto, nuevas criaturas. Y es en esa nota que nosotros como latinoamericanos nos acercamos a Jesucristo, no necesariamente para contemplar grandes verdades universales, aunque ciertamente queremos hacer eso, pero en la experiencia de nuestras iglesias nos acercamos a Jesús como aquel que tiene la capacidad de cambiar toda nuestra historia y toda nuestra vida. Lo hacemos porque creemos en su testimonio. Él es Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, pero también Él es identificado como Hijo de Dios, aquel quien comparte su identidad con la identidad de Jehová y aquel que revela la presencia y la agencia del Espíritu Santo de Dios, que, como dice Pablo en Romanos, nos hace de acuerdo a la imagen de Jesús. Esa es la labor de la cristología. La cristología es el intento de la iglesia, de nosotros, de tratar de elaborar el significado de la obra y de la identidad de Jesús, y cómo la obra y la identidad de Jesús nos atrae a la obra del Dios Trino en el universo. La fe cristiana ha tratado de responder a esta cuestión, a esta pregunta, a este asunto.
¿Cuál es el significado de la persona y de la obra de Jesús? ¿Y por qué es tan relevante no solamente para el que escucha, sino para aquel que inclusive no ha escuchado? Este intento de responder esa pregunta se le llama cristología. Es la doctrina que intenta elaborar la persona y la obra de Jesús a la luz del testimonio bíblico completo, y lo trata de hacer resaltando cuál es la relevancia para la iglesia. En la teología protestante en América Latina, nosotros tenemos históricamente un énfasis en la historia de Jesús de Nazaret como el Cristo. Y lo hacemos bajo la convicción de que la salvación no solamente implica un ticket, un boleto hacia el cielo. Estamos hablando de que aquí hay un misterio donde la vida desde ya puede ser transformada. Desde ya nos vemos como otros a través de Jesús. La salvación es salvación de algo, es salvación del pecado, como dice el hebreo, del pecado que nos asedia, del pecado fundamental que fractura la imagen de Dios en nosotros. Ese quebranto relacional que nos separa de Dios y nos separa de nuestro prójimo. La salvación cristiana lo que está proclamando es que en Cristo Jesús hay una liberación del pecado fundamental que nos separa de Dios y de otros, pero también hay una liberación para que seamos gente nueva, gente que es parte de otra comunidad. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una experiencia histórica, algo que sucede desde el ya, pero que no se completa meramente en la historia. También es algo que trasciende, es algo que se extiende hacia la eternidad. Y cuando nosotros miramos a qué nos referimos por salvación en términos cristianos, resumiendo los textos bíblicos que pudiéramos recorrer en todo un curso durante un semestre, estamos diciendo que la salvación se trata del rescate de la opresión subjetiva, es decir, de aquello que a nosotros personalmente sabemos que nos ata a aquellos patrones de conductas, idolatría, violencia, opresión que nos separan de Dios y de otros. Y es entonces liberación para ser unidos con Cristo. También el ser liberados del pecado es una oferta de que podemos florecer en gracia, de que podemos florecer en felicidad, de que podemos florecer, en otras palabras, en santificación, para parecernos más a aquel que es el verdadero hombre, el verdadero ser humano, Jesús, el Cristo. Pero también tenemos que la salvación se ofrece como una esperanza a nuestros anhelos más profundos. Nosotros queremos contar nuestra historia y la historia del universo no como una historia que colapsa y que termina una vez que nuestra vida termina en esta tierra. Queremos contar que la salvación es la proyección a la trascendencia, hacia la eternidad, donde estaremos con Dios juntos, humanos, creación, por siempre. La salvación entonces es la obra de la Santa Trinidad. Se trata del Dios Trino trayendo a gente a que tengamos comunidad, común unión con Dios, con nuestro prójimo, con el orden creado. Así que a nosotros como latinoamericanos nos importa ciertamente que cuando hablemos de Jesús, de su obra y su significado, de su cristología, estamos hablando de la articulación de la persona y la obra de Jesús siempre junta. No estamos solamente contemplando lo que Jesús es en sí mismo, Christus in se, como se dice en latín, sino lo que Cristo es para nosotros, Christus pro nobis, Cristo para nosotros. Así que vemos eso a través de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Quisiera entonces repasar un poco cuáles son algunas de esas características del pensamiento protestante en América Latina. En otras presentaciones vamos a entrar más de lleno en estas, resaltando sus fortalezas y sus limitaciones y sugiriendo maneras de cómo podemos avanzar. Pero mi esperanza es que nosotros podamos adentrarnos en este tema, sabiendo que cuando hablamos de Jesús siempre vamos a estar hablando de transformación. Y esa transformación la Escritura la describe como salvación. Y nosotros vamos a utilizar el vocablo de salvación y liberación de formas un poquito distintas.
Salvación se refiere a toda la experiencia total de lo que Dios hace para reconciliarnos y liberarnos. Mientras que liberación nos queremos referir a la experiencia inmediata de lo que está sucediendo hoy día entre nosotros, en tu vida y en la mía, como parte de la iglesia, y que decimos, eso es evidencia de que el reinado de Dios se ha acercado. Los protestantes, ya en la década de los 70, junto con el surgimiento de la llamada teología de liberación en los sectores católicos romanos, ya estaban sumamente interesados en ver cómo es que la predicación del Evangelio de Jesús tiene consecuencias concretas para nuestra vida, consecuencias concretas para una comunidad que se dice ser transformada, consecuencias sociales y políticas. Lo vemos desde la obra de Rubén Malvés, publicada inicialmente en inglés, A Theology of Human Hope, publicada en el 1969, pero ya para la década de los 70 tenemos a teólogos protestantes y evangélicos tratando de mirar que el concepto de la salvación no solamente representa comunión interna con Dios, no es solamente cómo yo me siento, ¿verdad? Sino también inevitablemente es lo que yo hago para con el otro. Es el camino del seguimiento, del testimonio de aquellos que nos hemos encontrado con Jesús de Nazaret. Entonces inevitablemente tiene un impacto no solamente en el discurso, sino en la práctica. Porque nosotros hacemos cosas con palabras y con acciones también hablamos. En la tradición protestante evangélica entonces ha habido una reflexión donde miramos la experiencia de Dios tanto en lo que sucede ahora como lo que está por suceder, lo inmanente, lo que está cerca aquí entre nosotros y lo que está en el futuro, lo trascendente. Gente asociada, por ejemplo, a la Fraternidad Teológica Latinoamericana como René Padilla, José Míguez Bonino y otros han tratado de reflexionar acerca de la persona de Jesús, anclados en lo que son las solas de la Reforma Protestante, esas prioridades: solamente la Escritura, solamente Jesús, solamente la gracia, solamente la fe. Y esto provee un marco de interpretación para cómo leemos la Escritura y cómo nosotros nos situamos en el testimonio misional de lo que hacemos en nuestra práctica diaria como iglesia. Sin embargo, en la tradición protestante emerge un déficit. Podemos ver que hay algo que hace falta. No contamos, aunque contamos con elaboraciones y libros que nos ayudan a adentrarnos en la misión de Jesús y lo que significa para la misión de la iglesia, no encontramos elaboraciones más explícitas de cristología, de la doctrina de Jesús, con atención a lo que el Dios Trino está haciendo en Jesús. Es decir, no encontramos hablar de Jesús en términos suficientemente que hablen de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos referencias, artículos, pero no encontramos libros completos de esto. Ahora, en la tradición católica sí podemos encontrar algunos ejemplos de esto, pero recientemente, desde la década de los 90, personas protestantes como José Míguez Bonino, Nancy Bedford desde Argentina, Guillermo Hansen, Antonio González, han resaltado la necesidad de que cuando nosotros hablemos de Cristo siempre tenemos que tener en mente que hablar de Jesús el Cristo es siempre hablar de lo que el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están haciendo. Siempre hablar de Jesús es siempre hablar de la Trinidad. Y cuando hablamos de la Trinidad de Dios y nos adentramos en el misterio de la revelación de cómo Dios es en sí mismo, siempre tenemos que hablar de Jesús. Por eso, cuando pensamos en el misterio de la Trinidad, no debemos de pensar en especulaciones abstractas, cosas allá que no entendemos. Debemos pensar principalmente en cómo en Jesús se ve Dios Padre y el Dios Espíritu obrando en la vida de Dios Hijo. Pero igualmente cuando pensamos en la vida de Jesús de Nazaret, tenemos que pensar siempre viceversa. Es a través de Jesús de Nazaret que encontramos la revelación, el clímax de la revelación de Jehová. Dios se revela misterioso, complejo, tripersonal. Hay otros teólogos también que han resaltado este aspecto trinitario en la doctrina de Jesús. El teólogo cubano, historiador también, Justo González, ahora residiendo en los Estados Unidos, hace observaciones similares. En las latitudes europeas,
Jacques Dupuy y Christopher Shovel también hablaban de este asunto. Así que quisiera sencillamente resaltar de pronto cómo es que tanto algunos católicos, pero particularmente protestantes, han tratado de hacer esto. Guillermo Hansen, teólogo luterano argentino, criticaba a Juan Luis II, teólogo de liberación católico, de que ciertamente él había tratado de rescatar para el catolicismo la doctrina de la Trinidad, de que siempre es el Dios trino. Pero sin embargo, cuando vienen sus sucesores, como personas como John Sobrino, hablando de su trilogía en la Cristología, sus tomos así gordotes, vemos que hay un intento de enfocarse en la persona de Jesús de Nazaret, en su práctica, en su palabra, etcétera, pero que John Sobrino se siente muy tímido y hasta a veces escéptico de que en la Escritura encontramos la revelación del Dios Trino. Es decir, la revelación de que Jesús de Nazaret es definitivamente el Cristo y el Hijo de Dios. Entonces, esa timidez, Hansen y otros protestantes como René Padilla, la encuentran problemática. Porque si nosotros nos acercamos a Jesús de Nazaret, tenemos que entonces confiar en todo el testimonio del Evangelio. Y no podemos sencillamente escoger algunas partes del Evangelio, resaltarlas a expensas de otras partes del Evangelio que son igualmente importantes. Esa era la crítica que recientemente se le había hecho a John Sobrino y por la cual recibió ese regaño del Vaticano, ¿verdad? Las famosas notificaciones. Le sacaron una correíta y le dieron. Claro, eso es más serio que lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero esa era la preocupación inclusive desde rangos católicos. Eso no quiere decir que Sobrino no crea en la Trinidad, lo que sí quiere decir es que se sentía muy tímido y su obra puede ser malinterpretada. Los protestantes, sin embargo, aunque hablamos constantemente de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Dios Padre y de la obra de Dios Hijo, a nivel de monografías o de libros extensos no hemos escrito. Recientemente, lo que sí se ha visto en los últimos 20, 30 años entre protestantes son buenas propuestas en eclesiología, la doctrina de la iglesia, en misiología particularmente el concepto y la expansión del concepto de misión integral, ¿verdad? En la doctrina del espíritu, en historia de teología, en temas bíblicos, en hermenéutica, pero no encontramos así una elaboración extensa de cómo la doctrina de Cristo se relaciona a la doctrina de la Trinidad. Encontramos más bien ensayos. Los protestantes en América Latina, como entonces, se han dado cuenta de eso. Y José Miguel Bonino, Guillermo Hansen y Nancy Bedford y otros sugirieron, ¿por qué no nos movemos a acabar de anclar nuestra misión, lo que nosotros decimos de Cristo como Salvador, en la obra más amplia canónica del Dios Trino? Vamos a movernos en esa dirección. En los 90, Miguel Bonino, que ¿verdad? Teólogo metodista argentino, analizaba las tradiciones protestantes en su libro Rostros del Protestantismo Latinoamericano. Y él hablaba de que el protestantismo como movimiento tiene sus fortalezas teológicas, pero necesita como quiera visualizar que el Evangelio es relevante para todas las dimensiones de nuestra vida y no solamente para las dimensiones de nuestra vida personal, sino dimensiones comunitarias y nuestra vida social y política. Él quería recordarle a los protestantes que entonces la teología latinoamericana necesita ver más amplio, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los que siempre están actuando para redimir todas las cosas y para crear una comunidad que emula su misión. ¿Qué es lo que estaba en juego para Miguel Bonino? Pues lo que está en juego es nuestra fidelidad al Evangelio, él decía. No vamos a poder ser fieles al Evangelio si no contamos con una doctrina de Cristo que sea robusta en términos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que pasa entonces es que los protestantes evangélicos comenzamos a predicar a Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Utilizamos el nombre colapsado, no hablamos de Jesús, el Cristo de Dios, y nos convertimos, como dice él, en un cristomonismo. Hablamos de Jesucristo, pero no hablamos mucho del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo y de la obra de Dios Padre en Jesucristo. Y por otro lado, él decía que los pentecostales tenían una fuerte doctrina del Espíritu, pero entonces hablaban tanto del Espíritu que ignoran la praxis de Jesús e ignoran la obra soberana de Dios Padre en el envío del Hijo, y que es el Hijo el que envía al Espíritu.
Entonces, claro, nosotros todos en nuestras propias tradiciones tenemos nuestros extremos, ¿verdad? Y claro, como nosotros tenemos nuestros extremos y amamos nuestras tradiciones, claro, como buenos protestantes decimos que nosotros no seguimos tradiciones humanas, ¿verdad? Lo que sigo es la Biblia. Hermano, muéstramelo por la Biblia, ¿verdad? Y tiene que ser un biblón así grandote, debajo del hombro, así, ¿verdad? Caminamos así, muéstramelo por aquí, pero nos encanta realmente nuestras tradiciones humanas. Por eso, cuando alguien nos dice algo diferente a lo que hemos crecido aprendiendo, decimos, no, perdóname, eso no es bíblico. ¿No es bíblico para quién? Para donde tú creciste no es bíblico. ¿Te das cuenta? Miguel Bonino nos estaba resaltando esa preocupación. Él estaba hablando de que tenemos que salirnos de ese tipo de devoción singular para ver que la Escritura nos está llamando a algo más amplio. Nos vamos del cristomonismo, es decir, solo Cristo, como ignorando la obra de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, y nos tenemos que separar de la intensa espiritualidad subjetiva individual que quizás en algunos sectores del pentecostalismo se ve. Él nos está diciendo, vamos a concentrarnos en la obra total del Dios que es Padre soberano, que envía al Hijo Redentor y que actualiza y empodera y crea una comunidad a través del Espíritu Santo. Entonces, una cristología trinitaria es de urgencia para nosotros. Bonino pensaba que esto nos puede dar una capacidad pastoral tremenda, porque entonces nos podemos visualizar como parte del Dios que está obrando de múltiples maneras, concentrando su obra en Jesús. Una segunda observación viene de Nancy Bedford. Nancy Bedford, teóloga argentina de la tradición anabautista, trabajando en lo que ella llama una teología protestante feminista y cristológica. Ella está tratando de desarrollar una cristología feminista. ¿Y cuál es la meta de esta cristología? La meta es constructiva. Ella está tratando de que la iglesia pueda ver que necesitamos representar, ¿verdad? Presentar de nuevamente a Jesús como el Cristo de Dios, en quien vemos la acción del Dios Trino con nosotros, por la justicia, por la transformación. Y Bedford realmente comparte el diagnóstico de que la cristología necesita una doctrina de Dios robusta. Ella habla de cristologías que son tóxicas, es decir, cristologías que nos permiten hablar de Jesús de Nazaret como nuestro Salvador y Redentor, sanador, Rey y todas estas cosas, pero que no cambian la manera en que nosotros tratamos a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los más vulnerables. Nos importa, como decimos en Puerto Rico, un blero. Blero no tiene definición, eso es un bla. Pero claro, cuando estamos juntos, ¿verdad? Pero ella se preocupa que esas cristologías se pueden volver tóxicas porque nos enmudecen ante las relaciones de opresiones y de violencia que hay en medio nuestro. Nos permiten solamente visualizar el futuro trascendente. Tengo el ticket, el boleto hacia el cielo, tengo el bus hacia el cielo. Ya no tengo que preocuparme de nada más, ahora que se queme el mundo, ¿verdad? Y nos olvidamos de que somos llamados aquí a un seguimiento fiel de Jesús de Nazaret que nos hace cuestionar nuestras nociones patriarcales. Es decir, nuestras nociones que es natural que el hombre domine a la mujer, que el hombre domine a los niños y que casi llegamos, como otras teólogas feministas han dicho, que por cuanto se utiliza el lenguaje femenino en la Escritura acerca de Dios, por lo tanto, Dios es hombre. ¡Wow! Y si yo dije eso y usted no tembló un poquito, revísese, porque tengamos cuidado, porque tenemos esta increíble tentación de crear a Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y de ver en Cristo y lo creamos y lo modificamos y lo moldeamos y lo domesticamos para que se parezca más a nosotros y confirme nuestros prejuicios y confirme nuestras idolatrías. Se acordarán que Juan Calvino, reformador, decía que el corazón humano es una maquiladora de hacer ídolos.
Nancy Bedford nos está alertando que cuando en el poder del Espíritu Dios actúa para sobrepasar nuestras limitaciones y nuestras jerarquías humanas, se crean nuevos espacios que son creados por el Dios que es trino, y entonces la iglesia funciona como el hogar que debería ser. Nota aquí que estos escritores están planteando que las ideas, nuestra teología, siempre tiene un impacto inmediato sobre nuestra práctica. Porque tú y yo actuamos y hablamos de la manera en que lo hacemos como comunidad y como individuo a partir de las cosas que verdaderamente creemos. Antonio González, que ahora está residiendo en España, estaba en preparación para ser quizás el sucesor de John Sobrino en la compañía de jesuitas. Dejó la compañía, se casó y se convirtió en protestante. Se fue para España, vaya. Pero estuvo aquí, estuvo en Perú y en Centroamérica por muchos años. Antonio González nos recuerda también que la teología cristiana necesita incorporar estas grandes intuiciones de la teología cristiana en general en el continente. Ciertamente nos preocupamos por los más vulnerables. Nuestra misión siempre tiene consecuencias sobre todo el mundo. Y el concepto de salvación no debe ser el boleto hacia el cielo, debe ser la salvación que comienza ahora, es una liberación histórica. Algo aquí está sucediendo en la comunidad que se dice ser salvada. Y esta comunidad es la comunidad que vive el reinado de Dios. Cuando pensamos en el reino de Dios en la Escritura, no debemos de pensar en un reino como una localización geográfica, debemos de pensar en ella verbalmente. Reino es reinado, es el reinado de Dios. Y es un reinado no sobre nada, es sobre siempre un pueblo. Es el Dios que reina sobre un pueblo. Y este Dios que reina sobre un pueblo ha hablado, ha actuado principalmente a través de Jesús el Cristo. Por eso cuando nosotros anunciamos el reino de Dios, siempre anunciamos el reino trinitario de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es aquí donde viene mi propuesta. La teología protestante contemporánea ha dicho que necesitamos elaborar más el Dios Trino en la persona de Jesús, prestarle más atención al mismo testimonio canónico de los evangelios. No se trata solamente porque esto va a tener consecuencias para una fe que busca entender la revelación de Dios, sino por una fe que busca actuar fielmente de acuerdo a la revelación de Dios. Y esta es mi tesis, mi reclamo principal. Una cristología trinitaria que se enfoca en la economía de la redención, es decir, en lo que Dios está haciendo en nuestra historia. Una cristología trinitaria que se enfoca en la economía de la redención provee una base para concebir la salvación como liberación y esta liberación como nuestra participación en la misión de Dios. Una cristología trinitaria que se enfoca en la economía de la redención provee una base para concebir la salvación como liberación y la experiencia histórica de la Iglesia en participar en lo que Dios está haciendo en Cristo para reconciliar todas las cosas. En otras palabras, las relaciones y acciones de comunicación entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo son el fundamento que nos permite visualizarnos a nosotros relacionados a Dios en su misión para reconciliación. Es en esas relaciones, en ese círculo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a los cuales nosotros somos llamados a vivir. Por lo tanto, cuando nosotros participamos en Dios, significa que hemos sido llamados a estar, en lenguaje paulino, en Cristo. Y estar en Cristo no es solamente que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, como dice el apóstol Pablo en Corintios, sino que estar en Cristo es ser liberados de algo para algo, y es estar en la obra de Cristo.
Estar en Cristo entonces no es solamente algo que yo siento subjetivamente o que mi comunidad siente de que hay conciencia clara, hay liberación, ya yo no soy como yo era. Estar en Cristo es también estar participando en la obra de Cristo. Más adelante vamos a estar elaborando más acerca de esto. Y por liberación, como dijimos, nos referimos a ese proceso del Dios trascendente que se hace Emmanuel, Dios con nosotros, y que actúa en los procesos muy históricos, muy de vida, muy profanos de nosotros, en y a través de la comunidad de la iglesia, para exaltar la supremacía de Jesús. El concepto de liberación entonces incluye lo que yo siento adentro, liberación del pecado que tengo y liberación de lo que hay afuera. Porque cuando una comunidad vive estando en Cristo y en la obra de Cristo a través del empoderamiento del Espíritu Santo, ocurren liberaciones exteriores. Se convierte en un testimonio público. La visión cristiana de la redención envuelve la totalidad de las acciones transformativas de Cristo para traer la humanidad a la vida de Dios. Y por lo tanto, liberación se refiere a las redenciones que nosotros vivimos diariamente, a esas liberaciones que nos permiten participar en la esperanza de que Dios va a recrear todas las cosas. Cuando hacemos esto, nos acercamos a este proyecto con un marco de referencia que lo hemos llamado teodramático. Cuando tú y yo miramos las Escrituras, no estamos siendo informados meramente. Estamos siendo llamados a participar en una historia. Hay una historia que recordar, hay una historia que vivir, hay una historia que contar hacia el futuro. Cuando nosotros miramos obras literarias, cuando miramos películas, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás viendo esa película, esa novela, y en la música y en momentos intensos se te paran los pelos y comienzas así a emocionarte y hasta las lágrimas así, las damas, los hombres? ¿Verdad? O sea, eso sucede, no es porque estamos viendo meramente ficción. Esto es una cosa fantástica. Esto no tiene nada que ver con la vida. Sucede cuando sentimos esa profunda empatía, porque el drama tiene la capacidad no de enseñarnos cosas que no son. El drama tiene la capacidad de resaltar nuestra naturaleza relacional, nuestra comunicación interpersonal. La Escritura es un drama. Es el drama de las cosas que Dios ha dicho, ha hecho por nosotros en relación de diálogo y de llamamiento con el ser humano. Nosotros somos invitados a entrar en este teatro de relaciones de comunicación. Cuando miramos la cristología y miramos, Señor, yo me quiero presentar y quiero envolverme en este marco que estoy presentando y prestarle atención a las relaciones comunicativas entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo que transforma nuestra humanidad, estamos siendo llamados a una visión dramática. Es Dios en comunicación activa, en llamamiento, en interacción con nosotros. Así superamos esta vieja dicotomía de que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Drama es vida, y en la Escritura nosotros encontramos vida y vida en abundancia. Así que mi propuesta es, vamos a acercarnos, y te invito a acompañarnos, a que podamos acercarnos a la persona de Jesús, viendo con emoción, con intelecto, con pasión, lo que está sucediendo en su vida. Vamos a rastrear lo que los protestantes hemos pensado acerca de esto, lo que se ha publicado. Necesariamente esto va a ser un ejercicio selectivo, no podemos citar a todas las obras, pero yo quiero hacerles una invitación a mirar que se trata de los dichos, de las acciones, de las comunicaciones de Dios en Cristo Jesús a través de su Espíritu. Y que en este asunto, mientras nos dedicamos a la Escritura como una vida dramática que Dios nos está invitando a vivir también con Él, vamos a ver cómo nuestra participación en el Evangelio se vuelve más avivada, más anclada en la imitación
de la obra y significado de Jesús. Esta es nuestra esperanza en esta semana, tanto en la pastoral, en la misión y en la reflexión doctrinal formal. Que la paz de Dios sea contigo.